Bueno, vamos a ver cómo anduvo la autoevaluación número 3. Bueno, la primera pregunta decía, ¿qué diferencias existen entre los óxidos básicos y los óxidos ácidos? Bueno, realmente los óxidos básicos son no metal con el oxígeno, es decir, no metal, no metal, por lo tanto son covalentes. Esos son los óxidos ácidos, ¿sí? No metal, no metal, covalentes, ¿sí? Y los óxidos básicos son metal, no metal, ¿sí? Entonces son iónicos. Esa es la diferencia fundamental. La segunda es más o menos lo mismo que dice la primera, ¿no? Dice, ¿qué tipo de enlaces se establece entre un metal y el oxígeno? Entonces es metal, no metal, iónico. La tercera, ¿qué tipo de enlace se establece entre no metales y el oxígeno? No metal, no metal, covalente. La cuarta nos dice emplear puntos y asteriscos, ¿sí? Es decir, crucecitas y redondelitos, para representar las estructuras de, y me dan varios compuestos. El primero es agua oxigenada, y ahí era donde había un inconveniente. ¿Por qué? Fíjense, en el agua oxigenada yo tenía dos oxígenos y dos hidrógenos, es H2O2, ¿sí? Entonces el esquema o el dibujo tenía que ser así, ¿tá? Si se acuerdan, los hidrógenos tienen un electrón en el último nivel. Y el oxígeno, bueno, estamos viendo óxido, sabemos que tiene 6. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este otro también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si se fijan, el hidrógeno comparte un par ahí, completo con 2. Este hidrógeno comparte un par ahí, completo con 2. Y el oxígeno comparte un par de este lado y un par de este otro. Y ahí están los 8. Y este otro lo mismo, comparte un par de este lado y un par de este otro. Entonces fíjense que siempre en las intersecciones nos quedan números pares de electrones, ¿sí? Dos electrones. El otro es el trióxido de dinitrógeno, también es parecido. Entonces tengo que copiar tres oxígenos y dos nitrógenos, ¿sí? Entonces, lo mismo, cada oxígeno con 6. Siempre, acuérdense que en estos siempre les conviene empezar desde el medio. Entonces digo, el oxígeno del medio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, el nitrógeno, que tiene 5, lo hago 1, 2, 3, 4, 5. Y lo mismo acá, ya comparto 1, 2, 3, 4, 5. Y el oxígeno, los oxígenos de los costados, con 6. Entonces, para que lleguen a 8, tienen que compartir dos pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, fíjense, el oxígeno del medio tiene 6, toma uno de un lado 7, toma uno del otro 8. Este nitrógeno tenía 5, y uno que toma de ahí 6, y 2 que toma de acá 8. Y lo mismo acá. Este tiene 6 y 2, 8. Y del otro lado va a quedar exactamente igual. El nitrógeno ahí tiene esos 8, este tiene los 8. Entonces fíjense, acá tengo uniones covalentes simples y acá tengo una unión covalente doble, que en este caso no lo piden, pero si lo pidiesen, esto sería algo así como una doble acá y una doble ahí. El punto C es óxido de sodio, pero en este caso el compuesto no es covalente, sino que es iónico. Por lo tanto, voy a dibujar al oxígeno con sus 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el sodio, dos sodios, ¿sí? Según la fórmula, con un electrón. Ese electrón va a venir de aquí, se lo va a dar al oxígeno, lo mismo este otro, se lo va a dar a este oxígeno. Entonces, el oxígeno recibió 2, queda 2 negativo, anión, y el sodio dio 1 cada uno, queda 1 positivo cada uno, catión. Esto es lo que llamábamos fórmula de Lewis. Bueno, en el otro nos dice, separe en covalente o iónico según los electrones del último nivel, ¿sí? Entonces, mirando la tabla, me fijo cuántos electrones tiene cada uno en el último nivel. Entonces, el primero, que es el trióxido de dinitrógeno, el oxígeno tiene 6, el nitrógeno tiene 5. Bueno, los dos entonces tienen más de 4, covalente. Segundo, azufre y oxígeno, los dos tienen 6, covalente. Cloro y oxígeno, el cloro tiene 7, el oxígeno tiene 6, covalente. Azufre, oxígeno 3, covalente. Bario, oxígeno, el bario tiene 2 y el oxígeno tiene 6, ese es iónico.
Y el sodio 2, oxígeno, bueno, es el que hicimos recién, también iónico. En el otro me dicen que escriba las ecuaciones de obtención, ¿sí?, de los siguientes óxidos y me dan el primero. En el segundo caso me dicen óxido periódico. Entonces, para hacer la ecuación de obtención yo pongo, que era yodo. Yodo, pongo oxígeno y tengo que poner acá la fórmula del óxido periódico. Que como vimos, para hacer la fórmula rápido cruzo las valencias. Acuérdense, la del oxígeno es 2, va para el yodo. La del yodo es 7, porque es per ico, ¿sí? 7 va para el oxígeno. Ok, pero esta ecuación es como, la habíamos visto que en matemática esto es como un signo igual, ¿sí? Entonces lo que tengo de este lado tiene que ser igual a lo que tengo de este otro. Y no es igual, ¿por qué? Y porque acá tengo 7 de oxígeno y acá tengo 2 de oxígeno. Entonces, para que me quede lo mismo, ¿qué hago? Y donde tengo un 7 pongo un 2, donde tengo un 2 pongo un 7. ¿Qué logré con esto? Tener y 7 por 2, 14, 2 por 7, 14. El tema fue que al poner un 2 acá adelante, también multipliqué al yodo. Entonces ahora tengo 2 por 2, 4 y acá tengo 1. Entonces tengo que poner un 4 ahí adelante, ¿sí? Como hay un signo más, este 4 no multiplica el 7. Quedó ahí. ¿Tá? Las otras también son parecidas, ¿no? Dicen, tengo que hacer el óxido de bario. Entonces pongo bario más. Siempre es oxígeno gaseoso, acuérdense. Y la fórmula pongo bario, oxígeno y cruzo las valencias. Acuérdense, la del oxígeno siempre es 2, iría un 2 ahí. La del bario también es 2, ¿sí? Pongo un 2 acá. Y entonces, como los dos números son iguales, la fórmula queda así. Pero entonces la ecuación no está igualada. ¿Por qué? Y porque acá tengo 2 oxígenos y acá solo tengo 1. Por lo tanto, tengo que poner un 2 ahí adelante. Y al poner un 2 acá adelante también multipliqué al bario, por lo tanto tengo que poner un 2 ahí adelante. ¿Sí? La otra, óxido de cobalto 3. Entonces pongo cobalto más siempre oxígeno gaseoso y esto me da cobalto, oxígeno. Cruzo las valencias, la del oxígeno es 2 y acá la del cobalto me la están diciendo, es 3. Y otra vez, igual que en el caso del yodo, digo, si tengo 3 oxígenos acá y tengo 2 oxígenos del otro lado, lo que hago es pongo un 2 donde está el 3 y un 3 donde está el 2. Que logré 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. Y al poner un 2 acá adelante, ¿qué pasó? Y multipliqué al cobalto por 2. 2 por 2, 4. Entonces acá adelante tengo que poner un 4. ¿Sí? El otro es heptaóxido de dibromo. Bueno, es igual que este. ¿Sí? Heptaóxido es que tengo 7 de oxígenos. De dibromo, en lugar de poner 2 iodos, pongo 2 bromos. Pero la ecuación va a ser la misma. ¿Sí? Y en el último me dicen monóxido de dicloro. Obtengo monóxido, un solo oxígeno, de dicloro, 2 cloros. Esto es lo que obtengo, ¿sí? Y después, bueno, es lo mismo, ¿no? Pongo cloro más oxígeno gaseoso. Tengo un oxígeno acá, tengo 2 oxígenos acá. Lo que hago es pongo un 2 ahí adelante y al poner un 2 ahí adelante tengo 2 por 2, 4. Acá adelante tengo que poner un 4. ¿Tá? Bueno, y después el último era un cuadrito donde teníamos que poner los 3 nombres, ¿sí? Acuérdense, la que dice N stock, que es numeral stock, esa siempre va a llevar un número. La tradicional es con el cuadrito que tienen en el trabajo práctico, de acuerdo a la cantidad de valencias y cuál use va a ser el nombre. Y la sistemática es la que cuenta la cantidad de átomos. Vamos al ejemplo. El primero es N2 o 3. Entonces, según la sistemática, va a ser trióxido de dinitrógeno. Según la numeral stock, óxido de nitrógeno 3, porque la valencia es 3. Y según la tradicional, es óxido nitroso. ¿Sí? La otra es, según la sistemática, monóxido de nitrógeno, ¿sí? Porque tiene solo un nitrógeno. Según la numeral stock, es óxido de nitrógeno 2, porque como la valencia del oxígeno es 2, la del nitrógeno tiene que ser 2, por eso la relación es 1 a 1, y no tiene tradicional. ¿Sí? La tradicional sería como la sistemática. Porque las valencias del nitrógeno son 3 y 5 y acá estamos hablando de un estado de oxidación o una valencia que es media rara, entonces no se lo nombra tradicionalmente. Bueno, la otra me dan el nombre pentaóxido de dinitrógeno. Entonces, si tengo que hacer la fórmula, pentaóxido, 5 de oxígeno, dinitrógeno, 2 de nitrógeno. Numeral stock, óxido de nitrógeno 5, tradicional, óxido nítrico, ¿sí? Porque es la mayor.
La otra, trióxido de azufre. La fórmula sería SO3, trióxido de azufre. ¿Sí? La numeral stock va a ser óxido de azufre y la valencia del azufre, fíjense, si acá yo cruzaba un 2 y acá ponía un 6 y simplifiqué, la valencia del azufre no es 3, es 6. ¿Sí? Entonces sería óxido de azufre 6. Y la tradicional, como el azufre tiene 3 estados de oxidación, 2, 4 y 6, y estoy usando el mayor, terminaría con la terminación ico. Entonces sería óxido azúfrico. Bueno, pero el azufre o los compuestos del azufre se llaman sulfur, entonces es óxido sulfúrico. ¿Sí? Después nos aparecen ahí un par de hidruros. Hidruros es lo mismo que los óxidos, pero en lugar de con oxígeno, con hidrógeno. Fíjense, es hidrógeno y el otro elemento. Hay uno que me dice hidruro niquélico, es decir, con el níquel. ¿Y cómo hago la fórmula? Bueno, igual que antes, cruzo las valencias. La del hidrógeno siempre va a ser 1, entonces acá va a ir un 1. Y la del níquel es 2, entonces acá va a ir un 2. ¿Sí? Y en el otro, creo que es hidruro de calcio, que también me aparece por ahí, es lo mismo, ¿no? Pongo calcio, hidrógeno, cruzo las valencias, la del calcio es 2, la del hidrógeno es 1 y es lo mismo. ¿Sí? En cuanto a los nombres, en el tradicional, el hidruro de calcio, por ejemplo, se llamará hidruro cálcico, se toma como que es la mayor valencia. Y en la sistemática sería dihidruro de calcio. Bueno, espero que les haya ido realmente bien.